Buenas noches, distinguidos alumnos. Voy a hacerles llegar nuestra entrega de esta noche. Es relativa al garantismo penal. Es la clase de hoy que queremos desarrollar. Vamos a compartir pantalla para poder comenzar a hablar de este tema. Acá la más cordial bienvenida. Garantismo penal. Realmente el que creó esta teoría fue el profesor italiano Luigi Ferraioli, que actualmente se encuentra vivo. Él acuñó ese término en 1989 y escribió él un libro muy importante que se llama Derecho y Razón, que es también conocida como teoría del garantismo penal. Esta obra tuvo relevancia no fue sino hasta 1998 a través de una polémica que se suscitó cuando Luigi Ferraioli, el doctor Luigi Ferraioli, escribió un artículo que denominó Derechos Fundamentales, y ahí comienzan varias discusiones a favor y en contra de la propuesta de él. El garantismo, aparte de ser una teoría, es una teoría que constituye un tercer modelo de Estado, que su aspecto nuclear es de que deben respetarse los derechos humanos de los ciudadanos, de los derechos humanos, convirtiéndolo en un sinónimo de Estado constitucional de derecho. Procura establecer un sistema de límites y vínculos, no solo respecto al Poder Judicial, sino también a los demás poderes del Estado, en donde el poder del Estado, el organismo ejecutivo, el organismo legislativo, el organismo judicial no tiene un poder omnímodo, es decir, no es un poder absoluto, sino que está limitado a ciertos derechos y garantías que están acuñados en los tratados en materia de derechos humanos y en las constituciones de nuestros pueblos. Esta teoría pues está creada a partir de la teoría general del derecho. Quiero decirles que se plantea la teoría general del derecho a partir de los derechos fundamentales. Busca una integración multidisciplinaria porque esto se genera a través de la teoría general del derecho, la filosofía y los principios de la filosofía para resolver los problemas de legitimación, legalidad, existencia, vigencia y efectividad del derecho y en la política. Hablamos de la teoría general del derecho, que es fundamentalmente lo que ustedes ven en el curso de Derecho, Introducción al Derecho 1 y 2, y la filosofía, que es la ciencia del pensamiento correcto, ¿sí? La ciencia del pensamiento. Y intenta resolver problemas a través de estas, junto con la política, ¿sí? ¿A quién le corresponde, quién tiene legitimación para sus derechos? ¿Cómo va a tener legitimación para esos derechos? ¿Cuándo va a tener legitimación para esos derechos? ¿Bajo qué perspectiva y bajo qué parámetros, hablando de la legalidad, estableciendo bajo qué parámetros legales debe hacer valer esos derechos? La existencia de esos derechos que tienen una realidad óntica en las constituciones, en los tratados de materia de derechos humanos, que se encuentran vigentes cuando han sido ratificados por los estados y que tienen una efectividad porque tienen una existencia legal y el ciudadano en cualquier momento puede reclamar su cumplimiento. Esta teoría exige una concepción propia de la teoría del derecho y una filosofía política, o sea, abarca la teoría del derecho y la filosofía política no de una forma común, sino que de una forma muy especial, de una forma que se abarca, que se analiza a través de los derechos humanos. Más adelante vamos a explicar qué son los derechos humanos, ¿verdad? Y específicamente, recuerden ustedes que la filosofía fundamentalmente es una metodología, un sistema que nos explica los distintos razonamientos de los distintos pensadores de la historia. La filosofía es el arte de pensar, ¿sí? Entonces, replantea la filosofía política. ¿Cuál es la filosofía política? De la política del Estado, ¿sí? La concepción propia de la teoría del derecho que plantea esta teoría del garantismo penal, fundamentalmente
se basa en una desconfianza a los poderes del Estado. Y se le reta a que el Estado, a través de sus diferentes poderes, el organismo legislativo, ejecutivo y judicial, respeten los derechos individuales y sociales de carácter fundamental o de carácter humano. Los derechos humanos son aquellos derechos que son inherentes a la persona humana y que la persona tiene derecho a hacer valer por el simple hecho de ser humano, como el derecho de libre emisión del pensamiento, el derecho de locomoción, el derecho a la vida, etc. Esos derechos han sido establecidos en las constituciones y tratados de materia de derechos humanos con el objeto de limitar los poderes del Estado para que estos no sean poderes arbitrarios, porque el poder del Estado no es un poder omnímodo, no es un poder absoluto que el Estado tenga en contra de sus ciudadanos. Persigue reelaborar la filosofía política para que permita una relación entre política y derecho, estableciendo límites que respeten los derechos humanos del ciudadano. Vamos a estudiar la política, la filosofía política, el pensamiento a través de corrientes de pensamientos filosóficos que permitan establecer que el sesgo que existe entre el derecho y la política son límites basados en el respeto a los derechos humanos. O sea que esta es una teoría, una filosofía humanista, ¿sí? Y trata de reconciliar el derecho con estableciendo a partir de los límites de los derechos humanos. Ese es el límite. Esa teoría persigue, partiendo del respeto de los derechos humanos, crear una nueva visión del Estado de Derecho. Una nueva teoría del derecho, como lo explicamos anteriormente, basada en derechos humanos, y una filosofía política basada también en derechos humanos, donde involucra estos derechos humanos de una forma plena. Y es un tercer modelo de Estado. Aparte de ser una teoría, es un tercer modelo de Estado, de un Estado garantista, en donde el Estado respeta los derechos humanos y fundamentales de los ciudadanos. Les hablábamos de los derechos humanos fundamentales, son derechos inherentes a la persona humana, que el ser humano tiene derecho a hacerlos valer, a gozarlos por el simple hecho de ser humano. Y tenemos una gama variada, tenemos derechos de primera generación, de segunda, de tercera, etcétera, de tercera generación, pero para no ir muy profundo a eso, porque es un tema que ustedes todavía no conocen y que van a conocer cuando vean Derecho Internacional más adelante, entonces, o derechos humanos, cuando vean constitucionalismo también, es el derecho, por ejemplo, como derechos humanos tenemos el derecho a la vida, el derecho de voto, el derecho de libre emisión del pensamiento, la libertad de locomoción, la libertad de prensa, el derecho de defensa, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de igualdad, la presunción de inocencia, ¿verdad? Que son derechos fundamentales. Valdría la pena mucho hablar aquí nosotros acerca del derecho de defensa, en donde ninguna persona puede ser privada de sus derechos de forma arbitraria del Estado. El Estado no puede privarlo de sus derechos, sino antes esa persona ha sido legítimamente vencida en un proceso legal y establecido por la ley, ¿sí? Para ser privados de sus derechos debemos ser vencidos en juicio. El principio jurídico del debido proceso, en donde todo proceso que se realice en las autoridades judiciales deben respetar la secuela ritual que establece la ley, respetando los derechos y garantías y respetando el procedimiento preestablecido en la ley. La tutela judicial efectiva, que fundamentalmente consiste en que los tribunales deben dictar resoluciones que estén fundamentadas, que sean motivadas, que quiere decir que deben dar los razonamientos de hecho y de derecho de esas resoluciones, que esas resoluciones sean susceptibles de ser ejecutadas y que esas resoluciones también puedan ser impugnadas. Y sobre todo, que la tutela judicial efectiva permite a los sujetos procesales, a las partes que intervienen a un proceso, el acceso a la justicia y a todos los derechos y garantías de carácter procesal. El derecho de igualdad, que es el derecho que establece que todos los sujetos son iguales ante la ley, son iguales ante el Estado. El Estado no puede otorgar privilegios a las personas porque todos tenemos los mismos derechos. Otorgar privilegios a una persona en una misma esfera o de un campo social significaría una discriminación y en todo caso se violaría este derecho de igualdad. El derecho de presunción de inocencia, en donde todo sujeto en un proceso penal es considerado como inocente hasta en tanto no existe una sentencia condenatoria donde se le condene más allá de toda duda razonable por un tribunal preestablecido o un juez natural anterior a la causa. Las garantías
son un conjunto de mecanismos jurídico-procesales mediante los cuales se brinda protección a los ciudadanos para que ellos como seres humanos puedan gozar de sus derechos fundamentales, es decir, de gozar de sus derechos humanos. En estos son todos los procesos que están establecidos en la ley, lo que comúnmente conocen ustedes como juicios, son procesos de conocimiento en donde se va a dilucidar un derecho controvertido, los recursos legales que hay para impugnar las resoluciones judiciales que sean arbitrarias o que le causen gravamen a las partes, el habeas corpus o exhibición personal, que es una acción constitucional cuyo objetivo es permitir el goce de los derechos individuales de una persona que sea privada de su libertad o coaccionada y limitada en su libertad, para que esa libertad, cuando esa libertad se ve amenazada o se ve coartada, para poder reivindicar esa libertad. La acción de amparo, que es una acción en donde se van a dilucidar derechos que violenten garantías de tipo constitucional, ¿sí?, o legal, para reclamar la tutela de esas garantías. Y las acciones de inconstitucionalidad, que fundamentalmente lo que denuncian es que una norma o que se aplica una norma de observancia general o de carácter particular, ya sea aplicada dentro de un proceso o legislada, es contraria al orden constitucional y por lo tanto debe de invocarse su expulsión del sistema del ordenamiento jurídico. En todo caso, en un proceso de una inconstitucionalidad en caso concreto, al aplicar, a pretender que el juez esté invocando una norma de carácter institucional, se puede alegar también dentro de un proceso concreto para que en ese proceso se limite su aplicación por ser inconstitucional. Entonces va en doble vía. O sea, el garantismo penal, el profesor Luis Ferraioli lo basa en ciertos axiomas. Estos son principios que son una serie de requisitos y condiciones para deslegitimar al sistema penal, es decir, para no permitir el poder omnímodo del sistema penal y el sistema penal, el sistema de justicia penal no es un sistema absoluto, en donde se debe penar y castigar de forma arbitraria a quien sea y a costa de lo que sea. No, hay ciertos presupuestos, ciertos principios y garantías que brinda el sistema penal para poder aplicar una ley pronta, cumplida y justa y adecuada y cuenta. Estos fueron elaborados en los siglos XVII y XVIII a través de la corriente del justnaturalismo. Y su objetivo es limitar el poder absoluto del Estado. El poder absoluto del Estado. ¿Sí? Fueron concebidos dentro de la historia, han sido concebidos como principios políticos, morales o naturales, y se han incorporado a las constituciones y leyes más modernas de los estados de derecho y también en los tratados internacionales. El justnaturalismo se refiere al derecho natural. Cuando hablamos de justnaturalismo estamos hablando del derecho natural. Es una doctrina que postula la existencia de derechos fundamentales determinados a la naturaleza humana. Propone la existencia de un conjunto de derechos universales anteriores, superiores, independientes del derecho escrito, al derecho positivo y derecho consuetudinario. O sea que cuando se está hablando de una corriente naturalista, es aquella corriente que no va al texto escrito que establece la ley, sino que busca, a través del estudio de la doctrina, derechos que nosotros podemos invocar más allá de la norma. Es decir, que pretendemos buscar la justicia en la aplicación de ciertos principios y garantías. Entonces, estos axiomas no los inventó el profesor Luis Ferraioli, sino que ya dijimos dónde nacieron. Y, por ejemplo, está el axioma nulla pena sine crimine. Nula es la pena sin crimen. Es decir, tiene que haber un crimen para que pueda existir una pena. ¿Sí? Primero es el crimen y luego se va a sancionar a la persona, al encartado con una pena. Dice, nullum crimen sine lege. No hay crimen sin ley previa. Este se conoce como el principio de legalidad. ¿Sí? El principio de legalidad que establece fundamentalmente que ninguna persona puede ser perseguida penalmente, sino por causa de un delito, ¿sí?, o falta que haya sido creado por una ley anterior a su perpetración. Quiere decir, primero se crea la ley, se le crea el tipo penal, se crea un delito y luego
se aplica. Nosotros no podemos aplicar un delito hacia el pasado, sino que tiene que ser siempre hacia el futuro. ¿Sí? También está el nulla lex penalis sine necessitae. No hay ley sin necesidad. Tiene que haber una necesidad de criminalizar cierta conducta para poder crear una ley. Tiene que haber una necesidad de regular cierta conducta para crear una ley. En este caso, del derecho penal, del derecho criminal, tiene que haber, en principio, la necesidad de proteger un bien jurídico tutelado para criminalizar una conducta. El Estado tiene la necesidad de proteger un bien jurídico tutelado, un valor ontológico, o un valor X o Y, para que tiene el interés de protegerlo y lo eleva a un bien jurídico tutelado criminalizando una conducta. También tenemos el axioma nulla necesitas sin injuria. No hay necesidad si no hay daño. Si hay un daño, tiene que haber una necesidad de aplicar un castigo, de aplicar un debido proceso a través de un proceso preestablecido. Nulla injuria sin acciones. No hay daño sin acción. Para que tenga que haber una acción, pero la acción penal que ejerce el Ministerio Público, tiene que haber un daño. ¿Un daño a qué? Una lesión o puesta en peligro a un bien jurídico tutelado. Un bien jurídico que está protegido por una conducta, por una figura delictiva. Es decir, por lo que conocemos coloquialmente por un delito. Es decir, algo que está tipificado en la ley como delito. Es un tipo penal. Nulla culpa sine judicio. No hay culpa sin indicio. Para poder culpabilizar a alguna persona en juicio tiene que haber prueba. Tenemos que tener pruebas, tiene que haber indicios. ¿Sí? Para que se pueda establecer la culpa es en base a la prueba. Nulla judicio sine acusaciones. Nulo es el juicio sin acusación. Hay que recordar que la acusación, en conformidad con el artículo 388 del Código Procesal Penal, dice que la sentencia no puede dar por acreditada otros hechos, otras circunstancias que los descritos en la acusación. Es decir, la acusación tiene que contener la descripción, una relación clara, precisa y circunstanciada de un hecho, el hecho punible en sí, y las circunstancias del modo, tiempo y lugar en que ocurrieron. Si no hay acusación, entonces el juicio es nulo. El juicio es nulo sin acusación. Tiene que haber una acusación y esa acusación tiene que probarse en juicio para que se pueda cumplir con esta acción. Nulla accusatio sine probatione. Nula es la acusación sin prueba. ¿Qué es lo que va a acreditar la acusación? ¿Qué es lo que va a demostrar la hipótesis acusatoria que ostenta el Ministerio Público? La prueba. Los órganos y elementos de prueba que establece en nuestra ley. Y valga la redundancia que en Guatemala el que tiene la carga de la prueba es el Ministerio Público. Y adicionalmente a eso, tenemos un régimen de libertad de prueba. Se puede utilizar cualquier medio de prueba siempre y cuando no vulnere derechos fundamentales o garantías. Nulla probatio sine defensione. Nula es la prueba si no hay defensa. Para poder aportar prueba a juicio, tiene que haber un mecanismo que permita a las partes fiscalizar la prueba. Porque si no se permite y si la prueba llega sin esa fiscalización, entonces se viola el derecho de defensa. Vamos a enfocar un poquito ahora el garantismo desde el punto de vista de la pena. No podemos abarcar el garantismo de otros puntos de vista más profundos porque desafortunadamente es un poquito prematuro, ¿verdad? No se tiene, hoy ustedes no han aprobado Derecho Penal 1, entonces no podemos hablar de temas más profundos, pero sí quisiera hacer algunas acotaciones puntuales para que podamos ir entendiendo este tema o esta teoría. Con relación a la pena, según el principio de retribución penal, no se puede aplicar al acusado cualquier pena, sino solo aquella pena que se establezca como consecuencia de un delito. Sí, no se le puede aplicar no se puede aplicar la pena de una forma arbitraria, de una forma antojadiza, sino es como un fin preventivo para que no se cometan nuevos delitos. Se castiga al delincuente por lo que hizo. ¿Sí? Es un derecho penal de acto, no por lo peligroso que pueda representar es el futuro derecho penal de autor. Quiero explicar esto. Al acusado no se le puede aplicar cualquier pena, tiene que ser penas que están preestablecidas por la ley en el Código Penal.
Y tiene que ser una pena que establezca un tipo penal, que establezca el tipo penal descrito en la ley como consecuencia del delito. Y para aplicar la pena hay ciertos parámetros también. Hay un máximo y un mínimo y ciertos presupuestos que se deben seguir. En nuestra República de Guatemala, el artículo 65 le marca al juez esos presupuestos para aplicar la pena. La pena se aplica según esta teoría como un fin preventivo para que no se cometan nuevos delitos, pero fundamentalmente la pena tiene varias teorías, ¿verdad? Que las podríamos explicar en otro momento, pero este no es el momento. Se castiga al delincuente por lo que hizo, no por la persona que es, ni por lo peligroso que pueda representar hacia el futuro. Nuestro derecho penal es un derecho penal de acto. Lo que va a sancionar son las acciones que cometa un individuo, y no a la persona del individuo por su apariencia física, por sus características físicas, por su reputación o por la peligrosidad que pueda representar hacia el futuro. Cuando nosotros sancionamos a una persona bajo estas circunstancias, estamos en un derecho penal de autor, ¿sí? Que es un derecho penal de autor, es un derecho que colisiona con los derechos y garantías de un Estado republicano y democrático de derecho como la República de Guatemala. Nosotros no podemos perseguir a las personas bajo esas circunstancias. Se persigue lo que la persona hizo y no lo que la persona es. Así de sencillo. O puede hacer bajo ciertos prejuicios sociales, y sobre todo tiene mucho que ver la teoría del labeling approach y del etiquetamiento, donde una persona, sin que haya sido condenado, solo a través de que es sometido al sistema de justicia penal, ya se le está etiquetando como un delincuente. El principio de lo que se relaciona al principio de legalidad de la pena, no se puede imponer pena que no esté establecida previamente en la ley penal como consecuencia de una conducta punible con una ley anterior de la protección del delito. Ya lo habíamos explicado. Tiene que existir la ley penal, tiene que haber una figura delictiva, ahí se establece la pena, y para poder aplicar la pena tiene que ser anterior a la conducta, no posterior. No como en Alemania, que se aplicaba la pena en aplicación al libre sentimiento del pueblo alemán, en donde los alemanes cuando perseguían a los judíos, no aplicaban el principio de legalidad, simple y sencillamente miraban el antisemitismo, juzgaba a los judíos, los miraba, los analizaban los alemanes y les inventaban un delito posterior y luego los castigaban. Esa es una violación al principio de legalidad. ¿Sí? Recuerden, primero es la ley, ¿sí? Para poder aplicar una figura delictiva a una persona, para subir una conducta, poder aplicar una pena, tiene que estar previamente establecida en la ley. La ley debe ser, el delito debe ser anterior a la conducta, debe estar regulado anterior a la conducta. Se va a juzgar hacia el futuro y no hacia el pasado. Hay también un principio que se llama el principio de humanidad de la pena, nos dice que la pena debe ser necesaria y debe ser mínima. La libertad no se debe restringir sino en los límites necesarios, no debe trascender de la persona, es decir, se deben evitar las penas inhumanas y degradantes como la pena de muerte. La pena de prisión no debe ser excesiva, debe facilitar la relajación y reeducación del privado de libertad. El que está privado de libertad tampoco puede ser objeto de vejámenes que pueda vivir adentro de una cárcel, como extorsiones, como exacciones, como lesiones en su integridad física, ¿verdad? Entonces, el principio de humanidad es que la pena es necesaria y es mínima. ¿Qué quiere decir eso? Que debe ser una pena que no trascienda de la persona, debe ser una pena adecuada, no muy larga, muy excesiva. La libertad se debe restringir en los límites necesarios. Y como les digo, se debe evitar las penas inhumanas, ¿verdad? Como la pena de muerte, los castigos degradantes, indignos para la persona, esos malos tratos que se le puede dar a alguien. La pena de muerte, ya Guatemala ha dictado ya varias y existen ya una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, se las voy a ampliar en clase, en donde ya no se puede aplicar la pena de muerte, fue expulsada a través de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. No se puede aplicar en la República de Guatemala. Vamos a ampliar un poquito de eso en clase, no es el momento para poder explicar eso. Con relación al principio de proporcionalidad y equidad, la pena se debe aplicar en proporción a la gravedad del delito cometido, dentro de los márgenes que establece el legislador. Al crear la ley penal, es decir, dentro de un mínimo y un máximo, no puede ser una pena antojadiza o arbitraria.
Están predeterminados por el legislador los parámetros para que el juez debe utilizar para la aplicación de la pena. O sea, el principio de proporcionalidad y equidad de la pena establece que la pena debe ser en proporción a la gravedad del delito. Hay ciertos márgenes que establece la ley, que están regulados en el artículo 65 del Código Penal. Cada tipo penal establece un máximo y un mínimo de la pena, y pero esa pena no puede ser antojadiza. El juzgador, el juez, de sentencia, el que juzga, no puede aplicar la pena que a él le parezca una pena antojadiza, quiere decir aquella pena que no se aplique en conformidad con el artículo 65 del Código Penal, sino que es una pena que es antojadiza, es aquella pena que se aplica sin respetar ese artículo, de forma arbitraria, ¿verdad? Eso es fundamentalmente. Es importante establecer que ese artículo 65 del Código Penal es un artículo que establece los parámetros de la pena. Y ese artículo establece lo siguiente. Establece parámetros para aplicar la pena. Y fundamentalmente establece dice, el juez o tribunal determinará en la sentencia la pena que corresponde dentro del máximo y mínimo señalado en la ley para cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor velocidad del culpable. Esto ya no se aplica, esto está superado, o sea, por la constitucionalidad de la República de Guatemala. Este es un derecho penal de autor, o sea, no se puede sancionar a una persona por una mayor o menor peligrosidad, porque eso es una conducta que trasciende hacia el futuro. Nosotros tenemos que sancionar a la persona por lo que hace en el presente, o por lo que hizo, no por lo que va a hacer en el futuro. Dice los antecedentes personales de este y de la víctima. Los antecedentes personales es indagar qué relación tenía la víctima con el victimario, ¿verdad? Esos antecedentes personales es que haya habido algún tipo de amistad, alguna relación de noviazgo, alguna relación de matrimonio, de trabajo, una relación que permita generar la impunidad y provocar el delito. Dice el móvil del delito. El móvil del delito es el móvil del delito es la circunstancia que debe establecer por qué se cometió ese delito. La extensión e intensidad del daño causado. ¿Qué daño fue el que se causó? Hay un daño psicológico, hay un daño físico, un daño moral, etcétera. Dice, las circunstancias atenuantes y agravantes. Las circunstancias atenuantes y agravantes son elementos accidentales. Los atenuantes van a atenuar el delito, es decir, a menguar la pena, a bajarla, y las agravantes la van a aumentar. Las circunstancias atenuantes y agravantes que ocurren en el hecho apreciadas tanto en su número como en su entidad de importancia. Y aquí algo muy importante, que esto es algo de motivación de las resoluciones judiciales. El juez o el tribunal deberá consignar expresamente los extremos y clasificar el párrafo que antecede, ya que han considerado determinantes para regular la pena. O sea, si el juez aplica una pena sin los parámetros que establece esta ley, es una pena antojadiza, es una pena arbitraria y es susceptible de ser atacada por un recurso de apelación especial. El garantismo en torno al delito. Hay un principio de necesidad de economía de las prohibiciones penales que establece que la intervención punitiva, es decir, el crear un delito, sancionarlo, por el legislador, criminalizar una conducta, es la técnica de control social más gravosamente lesiva a la libertad, a la dignidad de los seres humanos. Se recurre a ella como remedio extremo. Es decir, que el delito, para poderlo regular y criminalizar una conducta, es porque realmente no hay otra salida, es lo más extremo, es el remedio más extremo. ¿Sí? Y la intervención punitiva del Estado, como lo dice el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, argentino, este jurista argentino habla que el derecho penal es la mayor aberración del poder omnímodo del Estado. La mayor aberración del ser humano en contra de otro ser humano. Se habla de esa aberración, de poner en contacto al ser humano con el sistema de justicia penal y aplicarle una pena y que pase a estar privado de Estado. Entonces, en este caso, este principio de intervención punitiva establece que es
el derecho penal es lo más grave. Es un método social de más lesivo y gravoso. Es un método, un sistema social que lleva consecuencias totalmente graves y lesivas a la libertad de un ser humano y sobre todo a su dignidad. ¿Sí? Y se recurre a ella porque ya no existe otra salida, porque el ser humano no quiere limitarse a obedecer la ley, entonces hay que castigarlo. El principio de lesividad, que tiene que haber una lesión o posibilidad de una lesión de un bien jurídico para que la ley penal prohíba conductas. Deberían protegerse penalmente de forma exclusiva solo los bienes jurídicos fundamentales, con previsiones mínimas necesarias en resultados dañosos o peligrosos. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber una posibilidad, se tiene que lesionar o existir una posible lesión de un bien jurídico. ¿Cuál es un bien jurídico? El que tiene interés el Estado proteger al que instala una conducta cuando se crea un delito. Como la vida, como el patrimonio de una persona, como la seguridad de una persona, como la integridad física. Entonces tiene que haber la posibilidad de que se pueda lesionar ese bien jurídico y que el Estado considere que esa lesión es realmente grave. Entonces, por lo tanto, como es grave, la ley tiene que prohibir ciertas conductas que no se tienen que realizar porque al realizar una acción o una omisión, se realiza una conducta que puede consistir en una acción o una omisión. Y esa acción o omisión están prohibidas porque se protegen con el objetivo de que no lesionen bienes jurídicos. ¿Sí? Y esos bienes jurídicos que se van a crear bajo este principio, esa lesión a bienes jurídicos debe ser solo lesiones de bienes jurídicos fundamentales. ¿No? Quiere decir a bienes que tengan inherencia a los derechos humanos, como por ejemplo el respeto a la vida, ¿verdad? El respeto a la integridad física, a la libre emisión del pensamiento, ¿verdad? Y el Estado debe establecer ciertas prohibiciones mínimas para que los resultados no sean tan dañosos y peligrosos al ser humano. Esas prohibiciones mínimas se está refiriendo a que la secuela del proceso no tienda a una criminalización secundaria y que esas penas no trasciendan de la persona. Y esto tiene mucho que ver con el principio de mínima intervención. En el derecho penal es la última ratio. Interviene solo en caso de ataques graves a un bien jurídico tutelado, que lo ponga en peligro o lo lesione. Las otras contravenciones que no son graves se protegen al amparo del derecho civil. Quiere decir que es de última ratio. El derecho penal es lo último que se debe aplicar. Es la última ratio. Y va a intervenir solo cuando exista una lesión a un bien jurídico tutelado. Hay ciertos ataques a ciertos bienes jurídicos que ponen en peligro o lesionan derechos de carácter fundamental de la persona, que están protegidos a través de un bien jurídico tutelado. Entonces, en ese caso es donde debe entrar el derecho penal. No solo legislando, protegiendo esos derechos, sino castigándolos a través del organismo judicial. ¿Sí? Y el efecto es que el derecho penal es de última ratio y que solo va a intervenir en casos realmente graves. ¿Sí? Y bienes jurídicos que debe proteger porque la tutela del Estado es necesaria, como el derecho a la vida. En ese caso hay otros derechos, bienes jurídicos tutelados, que no tienen importancia tal y que no deben ser incluidos en el derecho penal y que por lo tanto se protegen al amparo del derecho civil. Deben despenalizarse los delitos conocidos como de atentado, que penalizan actos preparatorios, que consienten en actos que solo están en el pensamiento humano y que no están exteriorizados fuera de él. Yo creo que ustedes en el derecho penal ya han visto lo que es el intercrimen, la forma del delito, cuando el delincuente en su mente está planeando la materialización de un hecho punible. En ese caso, todo lo que está en la mente no debe ser punible. Según por el principio, cogitationes poenam nemo patitur, nadie puede ser penado por lo que piense. Nadie puede ser penado por lo que piense. ¿Sí? Pero ahora esto ya está penado. Vamos a ver la otra semana, más adelante, el derecho penal del enemigo, y ahí vamos a establecer que ahí ya se puede penar a las personas por lo que piensen. Y la figura delictiva, el tipo penal se llama conspiración. ¿Sí? Cuando dos personas o más se conciertan para cometer un hecho punible, ahí hay conspiración. Cuando más se ponen de acuerdo. Entonces, no se puede, según esta conducta, deben despenalizarse los delitos que penalizan los actos preparatorios, lo que se conoce como tentativa de participación, es decir,
Cuando los sujetos se ponen de acuerdo para cometer un delito, eso ya es un hecho punible. Eso se llama conspiración. ¿Sí? Entonces, eso ya está penado, pero antes no era penado, pero según esta teoría eso debe penalizarse. O sea, se debe penalizar porque las personas no pueden ser penadas por lo que estén planeando, sino que deben ser penadas por actos materiales concretos materializados en el mundo fenoménico exterior. Únicamente por lo que cometan, no por lo que comienzan, o por lo que piensan. Se debe prohibir solo lo necesario a manera de criminalizar conductas que solo provocan un desgaste para el sistema de justicia penal y hacen padecer castigos muy cruentos e indignos para el acusado, que pueden ser reparados de otra manera menos severa con reparación a la víctima. O sea, solo se debe prohibir lo necesario, es decir, se debe criminalizar solo lo necesario, no se debe criminalizar todo. Al momento de criminalizar todas las conductas que estamos haciendo, no sabemos si esa ley al fin se va a aplicar, si va a ser efectiva, si va a provocar un desgaste del sistema de justicia, porque el proceso se va a atestar de demora judicial de causas. Va a hacer padecer a las personas de castigos cruentos e indignos, cuando esos castigos pueden ser cambiados por el principio de oportunidad, ¿verdad? El criterio de oportunidad en donde no se aplica una pena, sino que se le da la facultad a la persona de que pueda hacer un trabajo de labor social para la comunidad, ¿verdad? Y lógicamente que hay que repararle su derecho a la víctima, ¿verdad? Pero la prisión preventiva, la prisión se puede cambiar por otras alternativas cuando son conductas que realmente no valga la pena. Entonces eso debe descriminalizar. Es decir, lo que es delito debe dejar de ser delito, en términos muy coloquiales. Y aquí terminamos la presentación y esperamos en la clase de ampliar algunas otras dudas. Creo que he dejado algunas interrogantes ahí y se ha hecho con el objetivo de que ustedes puedan preguntar en clase. La verdad que estoy para servirles. Ha sido un verdadero honor haber llegado a ustedes y esperando que podamos reencontrarnos en la presencialidad algún día y que también podamos seguirnos reencontrando a través de la virtualidad en otros webinars futuros. Saludos cordiales para ustedes y que estén siempre bendecidos y con abundante salud.